El summa causa es el proceso, digamos, de vida que proviene fundamentalmente de la matriz comunitaria y su significado es la vida plena, la vida superior, la vida en armonía. Muchos piensan que el summa causa es tratar de vivir bien, pero basándose en la acumulación de bienes a costa de la pobreza y del desafortunio de otras personas o de otros pueblos. El pueblo indígena lo piensa de una manera distinta. El pueblo indígena cree que el summa causa o la vida en plenitud es el respeto mutuo que se tiene con el medio, el entorno que le rodea. El summa causa tiene que ver con el conocimiento indígena de la selva, pero también de los seres que en ella habitan, que en ella están conservando y que en ella están tratando de tener todo el equilibrio de la naturaleza. Esto tiene que ver con el conocimiento de la selva, del bosque, del río, del aire, de las plantas y cómo tiene su propio ser y su propia naturaleza y su propia, si se lo puede denominar, humanidad. Cuando se pierde el contacto con estos seres, empieza a tener todo un comportamiento humano de depredación y de extractivismo, hace que esto desaparezca y que todo se desarmonice. Estos seres son los que permiten que exista abundancia, que exista equilibrio, que exista la plenitud, y es aquello que la sociedad occidental no quiere comprender, es aquello que nuestros líderes espirituales lo conocen bien, y es por aquello que también no se permite que existan actividades extractivas contraproducentes al ser humano y a la naturaleza. Esto es lo que no se puede entender y es incomprensible para toda la sociedad occidental, el mundo global capitalista. Y esto es en lo que lo profundo se llama el summa causa o la vida en plenitud y armonía. Y es esto lo que la Constitución no lo ha entendido en plenitud y es esto lo que cuando hacen las leyes no lo están entendiendo. O sea, si no conoces esta parte de lo que es el bosque, la selva, los cerros, no conoces ni siquiera la cuarta parte de lo que ellos significan para el equilibrio del planeta y de la humanidad. En cuanto a los procesos de lucha que he tenido para defender el espacio de vida que es el territorio, Sarayaku, basándose en esta cosmovisión y filosofía y visión de vida, piensa que las industrias extractivas son muy dañinas para la supervivencia del pueblo. Que si sacan petróleo, por ejemplo, del territorio Sarayaku, esto quedaría como cáscara, ya que sacarían toda la energía de la tierra y que esto generaría contaminación, miseria, hambre, pobreza, conflictos socioambientales y culturales. Esto ha hecho que Sarayaku mantenga dos estrategias, tanto en la ciudad como al interior de nuestro pueblo. Uno, que el pueblo de Sarayaku y todos sus miembros mantengan la resistencia dentro del espacio territorial. Y segundo, que informemos a la ciudadanía occidental de todos los atropellos que estamos sufriendo. Y que también utilicemos estrategias de comunicación, estrategias de prensa y estrategias legales que permitan que Sarayaku pueda subsistir como pueblo. Toda esta propuesta ha hecho que mucha gente empiece también a concientizarse, a responder de que una lucha que pronosticaron de que no era posible porque no era una lucha que se pueda entablar contra transnacionales, sí es posible cuando se quiere y cuando se tiene nociones de que estamos en lo cierto y de que nosotros también tenemos razón, de que no nos tienen que venir a decir qué es el desarrollo que queremos, sino qué es lo que nosotros queremos que se ejecute en nuestro territorio, cuál es nuestra propuesta de vida hacia futuro, nuestro plan summa causa y nuestro plan de vida, nuestro territorio libre y en armonía. Para nosotros la forma como vivimos en la selva, como han venido viviendo nuestros mayores,
todo ha sido orientar a través de los sueños. En los sueños se contacta con los espíritus de cada especie de animales, de plantas, de las montañas, de los ríos y del espacio también. Hay en el espacio el mundo de los rayos, estrellas, y con todos ellos hemos contactado. Y con ellos hemos hecho una especie de vida colectiva donde nos autorizan, por ejemplo, los dueños de los animales dicen que debemos cazar 2 o 3 monos y cazamos 3 monos porque en el sueño ellos nos autorizan. Y con eso nosotros sobrevivimos en la comunidad. Y asimismo, para nosotros vivir bien en la comunidad es no seguir talando los bosques ni destruyendo las montañas, porque si hacemos eso, estamos desconectando totalmente vida de nosotros con ellos, ¿no? Por otro lado, y nosotros ahora hemos trabajado nuestro plan de vida, donde hemos definido de que con nuestro plan de vida hay un concepto, el significado de nuestro territorio. Ahí hemos dicho que el territorio es un espacio natural, es terminantemente prohibido venderla y también es prohibido explotar recurso natural que no es renovable. Entonces con eso, dentro de nuestro plan de vida hemos dicho que si vamos a gobernar nuestro territorio, gobernaremos respetando derechos de cada una de las nacionalidades que vivimos en el Ecuador, en el Estado plurinacional. Solo así vamos a construir un Estado que haya respeto de derechos de todo, o un reconocimiento de derechos de todas las nacionalidades, pueblos de nuestro país. No podemos olvidar que también en esta diversidad que tiene el Ecuador de pueblos y nacionalidades, hay un grupo que erróneamente se los llama pueblos no contactados. Son pueblos que han decidido vivir en aislamiento por su propia voluntad. Lo correcto es decirles pueblos en aislamiento voluntario, a quienes les debemos tener mucho respeto porque la Constitución así les amerita su derecho. Debemos respetar su forma de vida y así lo queremos hacer. Esperemos que estas intenciones de ir a sacar estos recursos naturales como el petróleo, la minería, no afecten sus derechos porque la Constitución sí los garantiza. El summa causae expresa la vida en plenitud de la comunidad humana y de la comunidad natural, es decir, la existencia de todos los seres vivos de este planeta. Esa armonía es lo que expresa precisamente el summa causae. Y dentro del sistema comunitario existen varios principios fundamentales que hacen que la vida sea como un sistema, diríamos, parte fundamental de la vida en comunidad, cuyos principios son entonces el principio de reciprocidad, ¿no? Tiene necesariamente como requisito existir, ¿no es cierto?, en el summa causae y en el sistema comunitario la reciprocidad. Ese es el principio fundamental. Otro de los principios importantes, básicos para que exista el summa causae en el sistema comunitario es la relacionalidad, ¿no? La relacionalidad quiere decir entonces una correlación entre los seres vivos, los seres supuestamente, como llama la ciencia, inertes, es decir, todos, absolutamente todos los seres que están en el planeta tienen vida
y están íntimamente relacionados para que haya precisamente el summa causa. Otro de los principios fundamentales es la integralidad. La integralidad, es decir, todos somos necesarios en el planeta. Los animales, las plantas, los bienes de la naturaleza como el agua, la tierra. Es decir, que sin la existencia de uno de ellos no existe la vida, no existe el summa causa. Y otro de los principios importantes en la existencia del summa causa y del sistema comunitario es la complementariedad. El principio de complementariedad es básico, es fundamental. No solamente hablando en términos de hombre-mujer, sino hablando en términos de la necesidad de complementarse entre un elemento y el otro elemento. Quisiera decir finalmente que el summa causa solamente puede existir dentro del sistema comunitario, es decir, tiene que haber como premisa fundamental el sistema del comunitarismo para que funcione el summa causa. El summa causa no puede adaptarse al sistema actual, el summa causa no puede darse en este sistema, es imposible. Es lo mismo que querer mezclar el agua con el aceite. Es decir, por más esfuerzos que hagan, ¿no es cierto?, pues en el sistema actual es definitivamente imposible que funcione el summa causa. Sobre el estado del Ecuador denominado plurinacional e intercultural, es una propuesta que surgió del movimiento indígena, concretamente de la CONAIE en su proyecto político para la construcción del Estado plurinacional. Entonces, una propuesta que surgió, pero desde el punto de vista de los pueblos indígenas para el conjunto de la sociedad nacional. Y por lo tanto, que eso debe ser asumido por toda la sociedad ecuatoriana, es decir, afroecuatorianos, montubios, la sociedad blanco-mestiza y, por supuesto, los pueblos indígenas en nacionalidades y pueblos. Y para eso es fundamental que cada uno de estos sectores tenga una identidad muy bien definida. Es decir, los pueblos indígenas, que son una denominación genérica, debe tener cada uno su propia identidad. Esto deben tener, o sea, además de su identidad propia, definir su territorio. Habrá allí, o sea, discrepancias de si está en una parroquia, un cantón, una provincia, pero es fundamental saber sus límites de ese territorio para poder allí hacer el tema del ejercicio de sus derechos colectivos, además de los derechos individuales, y hacer allí el ejercicio de su autonomía o autodeterminación. Nuestros principios son unidad, autonomía, territorio y identidad, cultura. En ese contexto tiene la misión, visión, el sueño que pensaríamos, que hemos pensado y queremos construir. Nosotros en la costa estamos construyendo el Estado plurinacional como el Wat Purán, el summa causa para la integración al Estado plurinacional que pensamos importante, objetivo para el bien de nuestros pueblos de las nacionalidades de la costa. Por otro lado, los niveles y formas de representación en distintos niveles del poder nacional, es decir, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y también eso, la forma, si debemos hacer una representación en forma tradicional, es decir, elecciones por partidos políticos o representación de nacionalidades y pueblos, y eso se tiene que discutir, analizar y buscar acuerdos básicos.
Para hablar sobre el Estado plurinacional, me parece importante tomar en cuenta dos elementos principales. El uno, que el Estado es la organización jurídico-político-estructural de una sociedad. Y segundo, que la ecuatoriana se caracteriza por la continuidad histórica de los pueblos o naciones originarias, así como por la presencia de la población blanco-mestiza y afrodescendiente. Siendo esta la situación, un Estado plurinacional no solamente reconoce los derechos específicos de los pueblos diferenciados como los pueblos originarios, sino que sobre todo incorpora, obliga para que se ejerzan principios fundamentales que deben ser aplicados, sea en la institucionalidad, en el quehacer político, en la economía, y estos principios son la continuidad histórica, la plurinacionalidad, la diversidad cultural y la interculturalidad. Dicho en otras palabras, a modo de concepto, un Estado plurinacional es aquel que se obliga de modo consciente en implementar nuevos paradigmas y en construir y materializar aquellos precisamente aplicando los principios que hemos anotado anteriormente, fundamentados en lo que es el aporte cognitivo de los pueblos indígenas. Solo de esa manera se construirá el Estado plurinacional para que el ámbito del desarrollo, del modelo de Estado, del modelo de economía, realmente puedan responder al carácter y especificidad de sus sociedades pluriculturales. Bueno, para nosotros el reto de construir el Estado plurinacional es un reto no solamente del movimiento indígena del Ecuador, sino es un reto de toda la sociedad ecuatoriana. Hoy tenemos ya en el marco constitucional, constitucionalizado y reconocido que el Ecuador es un Estado plurinacional, pero de aquí a futuro es un problema muy grande que tenemos que superar. Estos problemas son no solamente con los gobiernos, no solamente con algunos sectores de poder económico, sino con toda la sociedad ecuatoriana. Pero obviamente los mayores opositores a la construcción de Estado plurinacional ha sido el propio Estado, porque tiene sus formas de pensar y su estructura colonial, y los grupos de poder económico y político que siempre en su doctrina mantienen ese principio de solamente reconocer lo individual, solamente reconocer tal vez experiencias doctrinarias ajenas a la realidad actual. Por eso es fundamental para construir el Estado plurinacional llevar a un gran debate nacional, un debate nacional que pueda unir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que podamos reconocernos entre nosotros, porque si no se lleva adelante a efectivizar la construcción de un Estado plurinacional, en este país va a seguir la desigualdad, va a seguir con una mala calidad de educación intercultural bilingüe, va a seguir el racismo, va a seguir la falta de comprensión del planteamiento del movimiento indígena frente a la administración de justicia indígena, frente a la consulta previa, frente a las circunscripciones territoriales, frente a la redistribución de la riqueza, que tiene que redistribuir los medios de producción para equilibrar a la sociedad. Otro de los puntos para hacer efectivo el Estado plurinacional es fundamental la educación. La educación intercultural bilingüe no solamente tiene que ser educación bilingüe para las comunidades o pueblos o nacionalidades indígenas, sino la educación intercultural bilingüe tiene que tener un peso fundamental dentro de la sociedad y especialmente en todas las escuelas, ¿no? En todas las escuelas o colegios del país tiene que empezar a implementarse un nuevo pensum de estudio,
porque el Ecuador tiene que empezar a superar esta dificultad de tener un pensum de estudio que simplemente quiere construir una hegemonía cultural, ¿no? Una sola visión de la cultura. Por eso para nosotros es fundamental que la educación y la ciencia de los pueblos indígenas también sean valoradas y sean rescatadas fundamentalmente como un aporte, no solamente a la construcción del Estado plurinacional, sino como un aporte para la humanidad. Siempre ha dicho que el movimiento indígena es un peligro para la democracia. Nosotros creemos que somos una fortaleza para la democracia, pero nuestro desafío es construir un país donde podamos tener unidad, pero sobre todo devolver la dignidad a los pueblos y nacionalidades indígenas.